Dios, desviando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el propósito de este programa es de que vayamos entendiendo bajo la Biblia que el Señor ha hecho una promesa que vendrá y esa promesa no va a fallar. Amén, hermano Jorge Álvarez. Amén. Bendito sea el Señor. Estamos muy contentos, muy animados en este día, listos y dispuestos para contestar las preguntas. Bueno, el hermano Víctor Azurdia. En esta oportunidad quisiéramos hacer la primera pregunta. Según Mateo 24:21, dice, vendrá un día en que la gran tribulación como nunca ha habido, ni lo habrá, dice. ¿Qué parte de la iglesia estará en ese tiempo? ¿La primicia, la cosecha o el rebusco? ¿Qué parte de esa iglesia, de la iglesia, va a estar ese día ahí? Sí, estuvimos hablando a programas anteriores, si usted se recuerda, cuando estuvimos estableciendo ciertos parámetros, porque en el discurso de los Montes de los Olivos, acercándose los discípulos en privado, le dicen al Señor cuándo sucederá todo esto, cuál será la señal de tu venida, cuál va a ser la consumación de este siglo. Entonces, el Señor Jesús les empieza a dar ciertos parámetros. Y vemos nosotros que dice que van a venir muchos en el nombre de Cristo, van a engañar a muchos, habrán de oír de rumores de guerras. Dice, no se alarmen porque todavía es necesario que todo esto suceda. Que se va a levantar nación contra nación. Y empieza a decir en Mateo 24:8, y ese es los pie de imprenta que nosotros utilizamos. En Mateo 24:8 es el principio de dolores, que es lo que estamos viendo ahorita mismo. Que eso toda la iglesia lo va a acontecer, toda la iglesia lo va a pasar. Entonces también dijimos que iba a haber otro periodo que se llama la tribulación. En la tribulación dijimos que era la ira del diablo contra todos los hijos de Dios que se quedaron en esta tierra. Amén. O sea que el que no se consagró en vida hoy para Cristo, se va a tener que consagrar en su muerte en la tribulación, porque ahí es donde el anticristo, porque leímos anteriormente que se están levantando falsos cristos, pero se va a levantar uno que va a decir que él sí es. Y entonces va a empezar a engañar a las multitudes. Y va a decir que todo aquel que no quiera adorarlo a él va a ser eliminado. Entonces, viene el otro periodo que se llama la gran tribulación. Amén. Y en la gran tribulación se dijo que es la ira de Dios contra todos los seguidores del diablo. Entonces ahí podemos ver de que si en la primera parte de la tribulación el diablo mató a todos los que no se consagraron, a todos los que de alguna manera se dieron cuenta de que sí hay un verdadero Dios al que hay que adorar, al que hay que servir, y que ese que se va a aparecer en el periodo de la tribulación es el falso. Entonces, ¿qué va a hacer el anticristo? Los va a eliminar, va a acabar con todos ellos. Entonces, si acaba con todos los hijos de Dios, con todos los cristianos, ¿quiénes son los que van a pasar al periodo de la tribulación? Y en este caso, hermano, ¿qué tendría que hacer el pueblo cristiano para evitar todas estas cosas? Bueno, primero, busque una iglesia donde se predica la verdad. La oración es muy importante. Órele al Señor. No sé en qué iglesia se congrega usted, o si todavía no se congrega, lo invitamos para que venga aquí a 8400 Sur Hoover, para que venga a buscar de Dios. Congréguese, busque una iglesia. Oración, pídale guianza a Dios en donde usted se debe de congregar. La lectura bíblica. Enriquecerse por otros medios espirituales como es este programa, porque este Amén. Es el motivo de este programa. Amén. Para todo aquel que esté sediento de conocer más de la palabra, hágalo. La adoración, dijimos en cierta ocasión de que el anticristo cuando se levante va a ser una imagen y se le va a dar aliento a esa imagen para que la adoren, pero todo el que es verdadero adorador hoy en día no va a ir a adorar a esa bestia. Entonces, resumimos: busque una iglesia donde se predica la sana doctrina, oración, lectura bíblica, y busque otros medios como enriquecer su vida espiritual, como lo es este programa.
Amén. La verdad que es una tremenda bendición poder hoy llenarse de la palabra, poderse hoy tener la unción del Espíritu Santo para no pasar esos acontecimientos. Sí. Porque vemos que en lo que es la gran tribulación van a venir juicios. Y esa sería una pregunta ahorita. Esos juicios que van a venir vienen literalmente a la tierra. O sea, vienen a afectar lo que es el agua, a afectar lo que son las plantas, a afectar lo que es el sol, la luna. Estos juicios que van a venir van a ser de una manera para purificar esta tierra que el hombre la ha destruido y la está destruyendo. Bueno, lo que podemos ver en figuras es de que Dios es un Dios justo y Él va a dar su paga, dice. Él viene con galardón también, pero Él va a dar su paga a cada uno de acuerdo a como Él se haya comportado en esta tierra. Entonces, los juicios que vienen a esta tierra va a ser para depurar en sí la tierra, porque recuérdense que al final de la gran tribulación comienza el periodo milenial. Amén. Y van a haber unos cataclismos terribles, pues ya podemos ver que hay grandes sequías, se va a agudizar el conseguir los alimentos básicos, porque si usted se recuerda, estuvimos hablando de eso en el programa anterior, cuando se estuvieron abriendo los sellos. Amén. Y había un caballo negro y el que estaba montado tenía una balanza y dice ahí 1 litro de trigo por 1 denario, o sea que vemos precios exorbitantes por cosas que ahora las podemos conseguir bien baratas, o sea que va a haber trastornos en la atmósfera, en todo lo que está a nuestro alrededor. Y me decía ahí en la pregunta anterior que los que van a pasar en la tribulación, ya que eran de Cristo, van a ser muertos y algunos van a ser llevados sin ver la muerte, pero en la gran tribulación, ¿va a haber algún tipo de cristiano todavía o definitivamente ya no va a haber ninguno que crea en Dios para salvación en ese periodo de la gran tribulación? Bueno, mi Señor Jesús dijo claramente que el que no se consagrara en vida hoy, aquí en esta tierra para Él, se va a tener que consagrar en su muerte. Pero también podemos decir que el Señor siempre tiene un remanente. Amén. ¿Verdad? Entonces, podemos dejar ahí como que el Señor posiblemente deje un remanente, aunque los que van a morir en la tribulación, dice que el Señor va a resucitarlos y van a reinar con Él 1000 años. Amén. En el periodo tribulacional. Perdón, el periodo del milenio. Amén. Ezequiel 38:12 dice, para tomar botín y para proceder al saqueo, para volver tu mano contra los lugares desolados, ahora poblados, y contra el pueblo reunido de entre las naciones, que ha adquirido ganado y posesiones, que habita en medio de la tierra. Aquí prácticamente lo que está hablando Ezequiel 38:12 es del regreso de la diáspora, del regreso de los israelitas. Algo que, pues, si nos damos cuenta a nivel así de noticias, no sé si ustedes se recuerdan que un día Benjamín Netanyahu hizo el llamado a todos los israelitas a que vuelvan de regreso a su casa. ¿Por qué? Porque es una tierra que ellos heredaron, ¿verdad? Una heredad de parte de Dios Todopoderoso. Entonces, cuando Benjamín Netanyahu hace ese anuncio, prácticamente él está dando una señal de trompeta. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿qué tan necesaria es para el Mesías el regreso de Israel a su tierra? Bueno, veámoslo en nosotros. Exactamente, la diáspora judía es exactamente lo que sucede con la iglesia de Cristo. Recuérdense que el pueblo judío fue esparcido a todos los rincones del mundo. Amén. Y ahora están siendo llamados a su tierra natal. Así también nosotros venimos a esta tierra y fuimos esparcidos en todo el mundo. Ahora Dios nos está reuniendo para que en cierto momento nos lleven de regreso a nuestra patria celestial. Amén. Entonces, es el mismo paralelismo de que, y recuérdense que se tiene que cumplir, porque todo esto es profecía, porque si usted tiene tiempo y lee en su casa Ezequiel 38, va a ver que es Dios el que dice que va a poner garfios, o sea que le va a poner ganchos y va a traer a las naciones del norte. ¿Para qué? Para que vengan
y hagan, dice, en el 38:8 dice, al cabo de días recibirás órdenes, al fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones en los montes de Israel, que habían sido una desolación continua. Este pueblo fue sacado entre las naciones y habitan seguros todos ellos. O sea que aquí nos está hablando de que va a haber un periodo dentro de la tribulación donde el anticristo va a hacer una clase de pacto para que el pueblo de Israel, como dice ahí, puedan habitar seguros todos ellos. Y dice, y tú subirás y vendrás con tempestad, será como una nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas y muchos contigo. O sea que va a ser como un asalto en contra del pueblo de Israel. Entonces, podemos ver de que proféticamente se tiene que cumplir que todo el pueblo de Israel llegue a Israel de todos los lugares del mundo para que se cumpla estas profecías, por ejemplo la de Ezequiel 38:12. Amén. Sí, Ezequiel es un libro que la verdad está hablando proféticamente y está hablando acerca de los finales de los tiempos. Ahí vemos la incursión de Gog y Magog. Y dice en el versículo de Ezequiel, habla acerca de que Gog y Magog va a ser un instrumento de Dios para castigar o para venir a hacer un tipo de guerra contra Israel, que realmente están siendo llamados a volver a su ciudad. Y dice que cuando ellos habiten confiadamente nuevamente ahí en Israel, dice que entonces el Señor va a despertar a Gog y Magog para que venga en contra de ellos. Entonces, esa batalla de Gog y Magog, hermano, ¿cómo la podemos ver o qué podemos ver ahí en esa batalla que va a haber? Bueno, no queremos dar nombres específicos para no hablar de un país en particular, porque nos podemos confundir. Pero si usted hace sus estudios ajuiciosos y se va, cuáles son los descendientes de los que ahora habla, quién es Gog, quién es Magog, quién es Ros, quién es Mesec, quién es Tubal, entonces usted va más o menos poder ir descubriendo a qué naciones Dios está hablando ahí. Lo interesante es ver de que en Ezequiel 38:13 dice que Saba y Dedan y los mercaderes de Tarsis y todos los pueblos están haciendo una protesta contra los países del norte. O sea que aquí todavía no son todos los países del mundo haciendo guerra contra Israel, sino que son solo los países del norte, porque aquí están protestando pueblos alrededor y les están diciendo que han venido a subir motín, a tomar motín, se han reunido para saquear, para llevar la plata, el oro, para llevar ganado, posesiones para un gran botín. O sea que hay pueblos que se están oponiendo a esa invasión. Amén. Amén. Aquí otra pregunta, dice, siendo Mesec, descendiente de Jafet, dice, habitante de Europa y Tubal, descendientes de Caín, ¿sería esto una raza tipo híbrida? Pues es dentro de la gran tribulación y descendiente de dos líneas genealógicas diferentes. Incluso la línea genealógica de Tubal se supone que fue exterminada en el diluvio de Noé, pero los híbridos del tiempo de Noé pudieron saltar estos juicios, hermano. Bueno, basémonos en lo que dice mi Señor Jesús. Como en los días de Noé, así será la venida del Señor. ¿Y qué había en los días de Noé? Pues habían híbridos, había una mezcla de la raza humana con otros seres que no eran afines a Dios. Y ahora, como se está viendo que hay mucha manipulación genética, no lo dudaría que fueran unas razas híbridas. Amén, sí, porque la verdad que ver los descendientes, como usted decía, de Jafet, o que son Mesec y Tubal. Mesec dice que es un descendiente de Jafet. Y ese Jafet dice que fue uno de los que habitó lo que son los territorios de Europa, de todo lo que es el norte. Ahora, Tubal es un descendiente de Caín y esos supuestamente fueron exterminados. Entonces, ahí el Señor está mencionando que en Gog y Magog va a venir a Mesec y a Tubal y van a ser instrumentos, son príncipes que van a hacer guerra en contra de la línea de Dios todavía, la línea de Jacob. Entonces, esa guerra sería prácticamente como continuar lo que pasó en el Antiguo Testamento, donde venía la línea adoradora de Dios y era atacada por la línea del enemigo, pues, ¿verdad? ¿Es algo así similar lo que va a pasar en ese entonces?
Yo creo que sí, ahí se repite la historia, porque si lo vemos en los últimos tiempos, y eso ya sucede. Por eso, si usted ve por qué Dios era muy meticuloso en guardar la genealogía del pueblo de Israel, por lo mismo. Desde luego que habían muchas cosas que los instaban a ellos a mantener muy meticulosamente su genealogía, como lo que era el jubileo, que si ellos podían trazar su genealogía y ellos habían perdido propiedades al tiempo del jubileo, ellos podían recuperar todo eso. Pero había un trasfondo más importante, que era el que ellos preservaran su genética. Por eso Dios les manda a que ellos no se casaran con otro pueblo que no fuera el judío, porque vemos nosotros que ahí habían seres como lo habían en la conquista de Canaán. Ahí vemos que habían gigantes. Amén. Bueno, y no los gigantes ya habían sido exterminados en Génesis 6. Amén. Entonces, ¿de dónde aparecieron esos gigantes nuevamente? Los hijos de Anak. Y fíjense que yo estaba observando lo interesante de que cuando el pueblo de Israel entra a Canaán a tomar la tierra por posesión y empiezan a pelear con los reyes nativos de ahí, no encontraron gigantes. La Biblia no narra que pelearon con gigantes. Entonces, ¿qué se hicieron esas razas? ¿A dónde se fueron? Es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Pero sabemos de que se va a repetir lo que mi Señor Jesús dijo, como en los días de Noé. ¿Y qué había en los días de Noé? Había una mezcla híbrida que quería corromper la tierra. Amén. Amén. Otra pregunta dice: entre las naciones que apoyan a Gog y Magog se encuentran Persia, Etiopía, Libia, y del norte más lejano Gomer y Bet Togamia. Ahora sería como quien dice Armenia de hoy, ¿verdad? Estas serán literales, un mover espiritual de maldad según sus antepasados como enemigos de Israel. Sí, recuérdense que todos los países, para no mencionar nombres, pero todos los países que están alrededor del pueblo de Israel son enemigos de Israel. No creo que haya un solo país que no quiera ver aniquilado el pueblo de Israel. O sea que el milagro más grande que nosotros podemos ver en nuestros días es de que millones de enemigos alrededor del pueblo de Israel no pueden aniquilar un pueblo tan pequeño, porque hay una protección sobrenatural de parte de Dios. Y recuérdense de que cuando Dios le da la orden al pueblo de Israel a que vayan a tomar la tierra prometida, ¿qué era lo que habían ahí? Habían reyes nativos que eran enemigos de Dios. Amén. 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 Y eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Sí, y tal vez en esta pregunta que acaba de hacer hermano Jorge, vemos también que, por ejemplo, en la gran tribulación, ya como que ya, si se dieron cosas sobrenaturales en la tribulación, en la gran tribulación van a ser cosas tal vez aún más grandes. Habla la Biblia que van a venir juicios tan tremendos que va a caer granizo de un quintal, que va a venir y se va a pagar la tercera parte del sol. Entonces van a haber cosas sobrenaturalidades tan tremendas. Por eso la pregunta era si, más que todo era si van a haber entidades espirituales que van a venir a afectar o a liderar un país. Por ejemplo, la Biblia habla que el príncipe de Persia no impidió que Daniel recibiera la respuesta del Señor inmediatamente cuando fue enviada, sino que tardó 21 días peleando. Entonces, ¿será que esos países o esas naciones o esos pueblos que van a estar peleando en contra de Israel van a ser liderados por espíritus pesados, pues fuertes, que van a venir a darles estrategias, que van a venir a enseñarles cosas así como decía una vez en la predicación de hermano Leo? ¿Quién les enseñó a hacer ladrillos a los que hicieron las torres de Babel? Fueron espíritus de plano, ¿verdad? Que les vinieron a enseñar, porque en ese entonces no tenían esa tecnología ellos. Ahora van a venir esos mismos espíritus o otros amigos de esos espíritus a enseñarle estrategias de guerra a esos países, de tal manera que ellos van a creerse invencibles. Sí, bueno, si leemos en Apocalipsis 12:4, vemos en el 12:3 dice: entonces apareció otra señal en el cielo, aquí un dragón rojo, y nosotros sabemos quién tipifica el dragón rojo, ¿verdad? Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas habían 7 diademas, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. O sea, ahí no está hablando de ásteros literalmente, porque si una estrella
cayera aquí sobre la tierra, automáticamente la pulveriza, la desintegra. Entonces, ¿de qué estará hablando cuando se refiere a estrellas? ¿No será que son potestades que posiblemente ya están descendiendo, que ya están cayendo aquí en la tierra, que están fomentando maldad, que están tramando planes diabólicos para contra el pueblo de Dios? Yo creo que sí. El problema es de que como estas entidades son netamente en los ámbitos espirituales, no se pueden ver. Entonces el peor enemigo es aquel que no se puede ver. Por eso la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Yo creo que los principados son seres de alta jerarquía que tienen un conocimiento muy vasto de muchas cosas que nosotros aún hasta podemos ignorar. Por eso ahí podemos ver de que estas entidades les van a dar conocimiento diabólico para que tramen en contra del pueblo de Dios. Amén. Entonces podemos ver que eso ya está sucediendo. Tesalonicenses 2:11, 2 Tesalonicenses 2:11 da un versículo, dice, por esto Dios les enviará, dice, un poder engañoso para que crean en la mentira. Cuando dice Dios les enviará, no está diciendo que Él los va a enviar, sino que está diciendo de que Él va a permitir, ¿verdad? Que un poder engañoso venga para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Quiere decir de que Dios va a permitir que esos espíritus entren en el ámbito de esos pueblos, porque ellos de por sí les gusta la iniquidad, ¿verdad? No va a permitir que entre en un país, en un pueblo, pues por ejemplo, que adora a Dios, no va a entrar cabida. Como hoy, por ejemplo, una persona que se está consagrando, una persona que está buscando de Dios, no puede venir un espíritu a someterlo, porque él les tiene adentro a Dios. Pero aquel que está buscando el pecado, que le gusta deleitarse en el pecado, un espíritu que viene de pecado fácilmente encuentra lugar, ¿verdad? Entonces, esas naciones es porque les gustó el pecado, porque les gustó hacer guerra en contra de Israel, que le van a dar lugar. Sí, lo que hay que observar es de que aún en medio de esos lugares puede haber pueblo de Dios. Porque fíjese que Dios es tan grande que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Alguien pudiera decir, bueno, ¿qué lugar más pecaminoso que Las Vegas? Pudiera alguien decir. Pero déjeme decirle que en Las Vegas hay pueblo, hay gente que busca de Dios. Aún en los países que supuestamente son enemigos del pueblo de Israel, aún ahí de en medio Dios está sacando pueblo. O sea, para nosotros aquí en esta área del continente se nos hace muy fácil alabar, adorar a Dios, y bendecimos este país porque tiene libre expresión del Evangelio. Pero hay lugares del Medio Oriente o del Oriente donde se encuentra una persona orando o buscando de Dios, puede ser encarcelada o inclusive maltratada y otras cosas. O sea, de que tiene que ver mucho cuando un país abre puertas a estos seres, a estas entidades que están descendiendo de los cielos, porque dice que Satanás arrojó con su cola a estos seres y los mandó aquí a la tierra. O sea que ya están en actividad en esos lugares, porque podemos decir que hay lugares donde hay más actividad satánica que en otros. Entonces eso es lo que nos referimos, que como que se presta, hay lugares que se prestan para que el diablo pueda trabajar en esa forma. Amén. Apocalipsis 16:12. Habla del sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. La pregunta aquí sería, ¿qué papel juega el río Éufrates en esta batalla de Gog que plantaría contra Israel? Sabemos por medio de un noticiero que National Geographic reportó de que hay un secamiento completo. No sé cuánta cantidad se está viendo en este preciso momento, pero eso lo hablaba algunos meses atrás, de que prácticamente el río Éufrates se está secando. ¿Qué dice usted con respecto a eso, hermano? Bueno, lo único que podemos decir es de que la Biblia cada día se hace más fidedigna, más real. Porque si alguien hubiera dicho eso hace 20, 30 años, diría, bueno, va a ser imposible.
¿Cómo es que ese río se tiene que secar para que dé paso al ejército de 200 millones que tienen que invadir Israel? Eso sería ilógico. Pero ahora lo podemos ver. Y el problema es de que en los últimos tiempos hay una guerra que pudiéramos decir de estrategia. Ustedes saben que como en una guerra bélica una de las cosas más importantes es cortar el suministro de agua. Cortar suministro de agua para un pueblo prácticamente lo estanca. Entonces esas son partes de estrategias militares que ya estamos viendo que se están poniendo en efecto. Amén. Y pues es una bendición seguir leyendo esos temas, oyéndolos y estudiándolos. Esperamos que el que está viéndolos en este momento pueda tomar un momento para recapacitar, para ver que hoy es el tiempo de búsqueda del Señor, hoy es tiempo de consagración, hoy es tiempo de meterse en la presencia del Señor. Mi hermano Víctor Azurdia hablaba de cómo podemos nosotros evitar todo esto, pues consagrándonos, buscando al Señor, alabándolo, glorificando, leyendo su palabra, viendo estos programas, porque como dice mi pastor, ¿verdad? Hay que ver lo que edifica, ¿verdad? Y lo que no edifica, pues mejor no verlo porque te está destruyendo. Te invitamos a que sigas viendo, sintonizándonos en este programa. Si tienes preguntas, si tienes deseo de oración, puedes llamarnos a estos teléfonos y el Señor va a dar una respuesta a tu necesidad. Solo te invitamos de que busques la presencia del Señor, que te congregues en un lugar donde prediquen la sana doctrina, donde te hablen de que Jesucristo dejó escrito en su palabra que Él vendría y que vendría por ti si tú te estás consagrando. Amén, hermano Jorge. Sí, no nos queda más tiempo, prácticamente se nos ha terminado el tiempo de este hermoso segmento, En Busca de la Verdad Doctrinal. Estamos localizados en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California. Nuestro teléfono 323-789-1665 y vamos a estar muy agradecidos contigo si tú te comunicas, si tú quieres formular una pregunta, si tú tienes algo que quisieras aportar, estamos completamente abiertos, ¿verdad, hermano Azurdia? Para cualquier pregunta, para cualquier aportación que tú quieras hacer, pero no será sino hasta la próxima.